Hermanos, acompáñenme a orar en estos momentos que estamos por comenzar la palabra de Dios, y yo sé que más de uno de la iglesia, inclusive yo mismo, estamos agitados, estamos conmovidos por la noticia que tuvimos de nuestra querida hermana Vero Rojas. Como un ejemplo de fortaleza y de fuerza, no simplemente hablo de lo físico, de cómo era ella, porque sus muchachos y sus hermanos me decían que tenía la mano pesada, pero qué fuerza de carácter. Y ves a sus muchachos, veías a su relación de familia y te dabas cuenta la calidad de cristiano que teníamos entre nosotros. Y el Señor, en su soberanía, quiso llevarla a su presencia, y estamos dolidos junto con la familia Rojas por la partida. Damos muchas gracias al Señor por el tiempo que nos permitió tenerla con nosotros. Fue una bendición y le pudimos aprender todo lo que pudimos, y no queda más que agradecerle al Señor, porque en su inteligencia, en su sabiduría, Él determinó que era hasta aquí. Y antes de decirle a la familia, a todos mis amigos que quiero tanto, que todo va a estar bien, que no se preocupen, que no pierdan la fe. Yo estoy seguro, como lo voy a compartir un poco más adelante, que nos toca primero llorar con ellos. Quisiéramos estar ahí y abrazarles. Y aunque en este caso yo soy de las personas que se queda sin palabras, estar abrazado de mis amigos y simplemente llorar con ellos, dejar que ellos lloren, yo también me pondría sentimental con ellos. Pero acompáñenme a orar, porque el Señor tiene que estar haciendo todavía más cosas con nosotros, y hay cosas por las que tenemos que continuar. Y vamos a pedirle al Señor que de su misericordia, Padre, que nos voltees a ver con misericordia, con amor, extiendas tu mano para ayudarnos y nos des fuerza. Que a través de la revelación que tú nos dejas en tu palabra encontremos consuelo, dirección, un norte, una roca fuerte donde estar sentados, donde estar parados para poder seguir adelante. Te agradecemos por tu cuidado, por tu protección, Señor, porque tú nos has guiado hasta aquí y tú nos has ayudado hasta aquí. Confiamos en que tú eres un Dios bueno y sabio, y que sabes por qué pasan las cosas y tienes un propósito que es excelente. Y nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia, misericordia, a la comunión con el Espíritu Santo para ir más adelante. Te lo pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que nos reveles más de tu palabra, de tú cómo eres, de que podamos tener esa agua fresca que tú nos dejas en tu palabra, que la podamos aplicar a nuestra vida y sea de provecho, Señor. En nombre de Jesús, amén. Les tengo que confesar que el tema que estaba preparando lo estuve más o menos ideando, pensando, recibiendo de Dios, si lo quieren poner en esas palabras, durante la semana. Creo que ya más o menos para el miércoles, martes, ya estaba medio decidido de qué iba a ser la palabra de Dios para hoy, y no sabía que íbamos a tener la noticia de esta mañana, de la mañana del sábado, que partirá nuestra hermana Vero. El tema le puse: la soberanía de Dios en la adversidad. Dios es soberano siempre, inclusive en la adversidad. En los tiempos difíciles, como el que les acabo de mencionar, donde una partida así de rápido puede sentirse trágica y el dolor va a estar ahí presente, es normal y hasta les podría decir que natural y sano tener ese tipo de duelo. Pero no nada más en este caso, sino en cualquier adversidad que estemos pasando, Dios sigue siendo soberano. Como cristianos, creemos en un Dios que es Rey sobre todo. Miren, Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice textualmente: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como
soberano sobre todo. El final del verso 11 de 1 de Crónicas 29 dice que Él se exalta como soberano sobre todo. Un capítulo más conocido es el Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Vivimos en una teocracia, en un reinado, con un rey que es autoritario. No lo podemos dimensionar a veces con las monarquías que tenemos hoy en día, porque esa monarquía que tenemos, por ejemplo, si pensamos en la de Inglaterra o en la de España, siendo una monarquía representativa, donde todavía hay un primer ministro, hay un senado, bueno, la Cámara de los Comunes, la alta, la baja, tenemos una forma de representar al pueblo contra a un rey, y un rey que se somete a ciertas reglas. No en el caso de cuando se escribió Crónicas, ni tampoco Salmos, donde el rey podía hacer lo que él quería, donde si había una ley en contra y el rey no la quería, simplemente ya dejaba de ser ley. En esa dimensión se escribió que Dios es el soberano, que Dios es el rey. Tenemos que entender que Dios tiene el control completamente de todo. Y este pensamiento podría llegarnos a ser hasta preocupante. Nos podría dar miedo de saber que alguien tiene el control de todo. Si es que pensamos que ese alguien tiene un carácter tiránico. Si es un Dios que tú piensas que puede hacer bien o puede hacer mal, dependiendo del humor con el que se levante. Gracias a la Biblia, que la revelación que tenemos de parte de Dios, sabemos que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios aparte es paciente, misericordioso, tiene muchas cualidades para con nosotros, para bien. Entonces, este gobierno se empieza a hacer una forma más donde podemos nosotros descansar en las promesas que tenemos, como que todas las cosas obran a bien para quienes conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Dios puede tornar cualquier cosa en una cosa buena para ti. Y miren, estoy pensando en que podríamos decir que si Dios es soberano, Dios existe y Él es poderoso y puede hacer todo lo que Él quiere, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Es una pregunta teológica muy profunda que mucha gente se hace. ¿Por qué existe la maldad? Y luego hay teólogos que hablan acerca de una voluntad permisiva del Señor, donde Dios permite el pecado. Yo creo que Dios lo limita, el pecado. Si Dios no tuviera el control del pecado o de las consecuencias del pecado, entonces estamos creyendo que Dios casi no tiene control de las cosas que suceden en este mundo. Porque en este mundo hay tantas cosas que suceden a causa de pecado, que nos hacen o que hacemos. Está embarrado en toda la sociedad, está impregnado en nosotros mismos, en nuestra naturaleza caída, el pecado. Si Dios no tiene control de eso, no tiene control de casi nada de lo que hacemos. Pero Dios tiene control, y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Voy a poner 3 ejemplos en los que Dios no permite el pecado, porque si lo permitiera no sería pecado y estaría bien hecho y Dios le dice bien, pero no lo permite, lo limita, y a pesar de que suceden cosas fruto de pecado, Él obra su propósito para lo que Él quiere. En la Biblia vemos que Dios tiene control de las cosas grandes, de lo macro, de la foto grande, tan grande como Job 9:6, que dice que Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Estamos hablando de fuerzas geológicas, geotérmicas, que Dios tiene control de eso, y cuando se mueve la tierra, Él la mueve. También Job 9:7 es el siguiente versículo, dice, Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Es un Dios que tiene control de los astros. Estamos hablando a nivel galáctico del universo. Ese mismo Dios tiene también en mente los detalles más pequeños. Vamos a ver en Mateo 10, versículo 29, cuando Dios le está diciendo que la gente que no se afane en lo que han de comer y que han de beber, les dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios está presente cuando las aves mueren.
Ese nivel de detalle de decir que se tomó el tiempo para contar cuántos cabellos tienes en cada momento, porque constantemente los estamos perdiendo. Entre más avanza la edad, uno va viendo que de repente que se levanta y la almohada tiene un poquito de lo que tú tenías en la mañana, en la noche anterior. Y Dios, en ese momento cuando te acostaste, sabía cuántos cabellos había en tu cabeza, los tenía todos contados. Te despiertas, ya hubo un cambio y Dios sigue sabiendo eso. Tiene ese nivel de detalle de cómo están las cosas pequeñitas, está interesado en eso y también en lo grande y tiene control de todo. Tenemos que creer en un Dios de ese tamaño que gobierna todas las cosas grandes y pequeñas, que está en control de lo enorme, de lo que es sumamente importante para que la vida siga existiendo, de las cosas macro como el espacio-tiempo, la distancia del Sol a la Tierra, la gravedad, pero también tiene cuidado de cosas pequeñas como cómo me siento hoy en la mañana. Si Dios fuera así de soberano, que Él tiene control de todo y todo lo que ha querido ha hecho, ¿somos nosotros entonces títeres? Que no hacemos lo que queremos, sino que Dios es el que hace que hagamos lo que estamos haciendo para que se cumpla su voluntad. Tampoco puede ser esa una respuesta correcta. No podemos tener una respuesta afirmativa a esa pregunta. No somos robots o títeres. Porque un títere no podría ser responsable de sus acciones. No existiría el pecado, porque no tuviéramos decisión propia para pecar. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Así como Él es el autor y consumador de la fe, Él no puede ser el autor del pecado, nosotros consumarlo. ¿Sí me explico? Dios no causa pecado. Eso es una cosa, un subproducto de nuestra naturaleza, el enemigo que nos quiere mover a ofender al Señor. Y cosechamos nuestras consecuencias de nuestras decisiones. Dios nos garantiza que somos responsables de nuestras acciones. Y Él mismo nos dice que eso es pecado. No podemos ser seres no racionales que estamos actuando manipulados por Dios. Pero Dios es tan sabio y soberano que toma en cuenta, que también conoce de antemano a las personas y a las decisiones que van a tener y están dentro de su plan soberano. Miren, lo opuesto a creer en la soberanía de Dios, como se las estoy platicando, de que Él está en control de todo, de las cosas grandes, chiquitas, de pequeñas decisiones que tengo yo, y que todas las cosas obran para su propósito. Lo opuesto de creer eso termina llegando a ser fatalismo. Es algo trágico, porque si Dios no está en control de todo, el no estar en control de nada, simplemente llegamos a existir por casualidad. Llegamos a estar en este mundo porque sí. Y si hay un porque sí, o sea, pues nada más fue una de las tantas posibilidades que pudieron haber y existió. La existencia no tiene sentido, no hay propósito para que existamos acá. Y llegamos a los pensamientos de algunos filósofos que vienen a ser materialistas o existencialistas. Si la materia fue lo único que se creó por sí sola, y obtuvimos mente propia y por sí solos, estando en este mundo, no hay una razón para cual portarnos bien o portarnos mal, no existiría el bien y el mal. No hay una razón para nuestra existencia. Tendríamos que estar nada más buscando lo que nos place, como dicen los existencialistas, que tendríamos que estar buscando qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace sentir plenos y quitarnos todas las demás ataduras. Y cuando morimos se acabó todo. No hay razón de ser para nada. Si tú quieres buscar tu propio propósito en ti mismo, eso es fatálico porque no hay propósito entonces. Aunque tú te quieras crear uno, no hay. Por la misma lógica a la que llegamos en el existencialismo de que tú te das tu propio propósito. Lo opuesto a creer eso, y como sé que no creemos que somos producto de la casualidad, lo que tenemos que creer de verdad es que Dios es soberano de todas las cosas. Y esto hasta está escrito en la Biblia, que la gente podría decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay sentido en lo que estamos haciendo. Pero miren, les voy a dar 3 ejemplos de la soberanía de Dios en la Biblia,
que a pesar de las cosas, Dios estaba en control. Si vamos al libro de Génesis, está la vida de José el soñador. Este tipo, en su historia, está llena de pecado que lo llevó a sufrir por años. Era un muchacho de 17 años con una túnica a la que sus hermanos lo odiaban. Lo llegaron a odiar tanto que quisieron matarlo. Eso es un pecado. Pues son varios. Y inclusive pues el padre por tener ese favoritismo que impulsó a los muchachos. Pero los muchachos también tenían su carácter y su responsabilidad de saber cómo actuar. Y ellos quisieron y determinaron en su corazón tenerle envidia a José al nivel de que querer matarlo. En eso llega Rubén y le dice, mire, no lo matemos, vamos a echarlo en esa cisterna. Ahí lo que digo, que Dios limitando las cosas para cumplir su propósito. Y José es vendido como esclavo por sus hermanos. En ese momento José estaba pasando por un momento muy difícil. Y llega a Egipto y lo contratan como esclavo, le empieza a ir bien porque se empieza a ganar la confianza de su jefe y la esposa de su jefe se enamora de él y mintiendo, otro pecado, lo juzgan como un violador y lo mandan a la cárcel. Ahora, vamos a ponernos desde el punto de vista de Jacob. Mientras todo esto está sucediendo, Jacob estaba en casa recibiendo una túnica manchada de sangre, pensando que su hijo, el que más amaba, había sido despedazado, muerto, y se pone muy triste. Y eso es sufrimiento a causa del pecado de los hijos y aparte del engaño de los hijos, y Jacob está en un problemón de tristeza por lo que ha sucedido. Y Dios lo estaba permitiendo. Dios tenía un propósito para todo esto. Estando José ahí en la cárcel, le interpreta los sueños a dos personas y le dice a uno de ellos, cuando se cumpla esta buena fortuna que Dios te está diciendo, acuérdate de mí, échame la mano, ya sabes que somos amigos. Y el cuate cuando salió, como se cumplió el sueño que José le había profetizado, que iba a salir, salió y en ese momento se olvidó de José. Y pasó otro tiempo hasta que Faraón tuvo otro sueño y José llegó a ser el segundo de Faraón. Y estando José ahí, pudo salvar al pueblo de Israel de toda el hambre que venía sobre ese momento, sobre esa tierra. La tierra de Canaán iba a padecer mucha hambre. Ellos pudieron venir a Egipto y poder tener grano, subsistir, y esa familia salvarse, toda su familia. José reconoce más adelante que sus hermanos habían hecho algo malo, que Dios no los había programado para que lo hicieran. Les dice, porque luego los hermanos de José vienen, oye, ¿te acuerdas? Cuando papá estaba vivo, mira, él te mandó decir, le estaban mintiendo, querían engañarlo para que no les hiciera algo malo. Y José, sabiendo esas cosas y reconociendo el engaño, les dice, miren, ustedes no se preocupen. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió y lo hizo que fuera algo bueno para salvar a mucho pueblo. José mismo reconoce, y la Biblia lo dejó marcado ahí como inspiración divina, que los hermanos quisieron hacer algo malo y Dios lo cambió. Dios usó esa experiencia para salvar al pueblo de Israel. De ahí viene el Mesías. Durante todo este trayecto, Jacob se vuelve a entristecer porque podían llevarse a Benjamín, y si se moría él dijo, yo me voy a morir enlutado, van a hacer que mis canas desciendan con dolor al Seol. Porque durante todo este proceso, desde que supuestamente murió hasta que lo volvió a ver, Jacob seguía pensando que su hijo había muerto, y era un hijo que Dios le había dado revelaciones de que él iba a gobernar sobre todos. Entonces eso no es cierto. Y uno puede empezar en su dolor a dudar de lo que Dios está diciendo. Pero Dios utilizó toda esa experiencia amarga de José por un propósito divino. Y aparte, si ese fuera nada más el único propósito, el salvar al pueblo de Israel, y de ahí que viniera el Mesías como se lo había prometido a Abraham, ese fuera uno de los propósitos de Dios,
Si ese fuera único, bueno, estaría entendible, pero aparte vemos la historia en la Biblia y cuántas millones de personas nos hemos beneficiado por ese testimonio. De esa manera tengo dos propósitos para el Señor. Si vemos la vida de José cómo era, podríamos encontrar que Dios estaba tratando con el carácter de José también. Y luego se tuvo que disciplinar a los muchachos también, a los hermanos de José. Y vemos como si Dios estuviera teniendo varias razones por las cuales hacer las cosas. Y no nada más eso. Les dije que iban a hacer 3 ejemplos. Aquí va el segundo. Y vamos como si fuera en el orden cronológico de la Biblia. Bueno, en el orden en el que los libros están acomodados. Y ahora encontramos a Job. Este hombre que había hecho todo bien. Y en una noche, en un día, pierde todas sus posesiones y a su familia. Pierde luego su salud. Y hay alguna gente que dice... Salvador Gómez, el pastor Salvador Gómez dice que hasta perdió la cordura de su esposa porque le estaba pidiendo que maldijera al Señor y que se muriera. Y Job tiene una experiencia terrible. No murió una persona de su familia, murieron todas de tajo, todos sus hijos, así. En un momento le vinieron a dar la noticia, todo se acabó. Ya no hay estos animales, tus hijos estaban comiendo y también se murieron y nada más quedé yo para darte el aviso. Vinieron sus amigos a consolarlo y también le causaban problemas por su mala interpretación de los hechos. Ellos interpretaban, si te fue mal es porque has hecho cosas malas. Y la aflicción, la adversidad es consecuencia de pecado. Y en este caso, en la historia de Job no fue así. Y no les puedo decir nada más en la historia de Job. La aflicción, en el momento de angustia de Esteban, no fue por causa de pecado. La prisión de Pablo no fue por causa de pecado. Los golpes que le daban a Pedro para que no predicase, que les mandaran que no predicasen en el nombre de Jesús. Todos los santos que han muerto por ser santos, no es una conclusión lógica que digamos que si te va mal es porque hay pecado. Tampoco es lo opuesto, que si te va bien es porque Dios te está bendiciendo en todo. Puede ser, pero no siempre. Y cuando pasamos por esa adversidad, tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un propósito. Y al final, en el libro de Job, en el capítulo 42, Job concluye con Dios que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay declaraciones increíbles de Job antes de esta, que decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice que en esto Job no pecó con sus labios y no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Esto significa que Job no pensó que Dios dijo, ¡ay, sí es cierto, se me había olvidado Job, lo dejé allá, ¿qué le habrá pasado? Que no fue un accidente en el que se les fue de las manos a Dios. Que Dios tenía un propósito, no le atribuyó despropósito. Este mismo Job, con esa fe de que sabía que Dios tenía un plan, que todavía él estaba triste, es normal que estemos tristes en las situaciones en las que Job pasó. Ese mismo Job, luego, después de contender con Dios, de que Dios le demuestra, achis, a ver, tú quieres ponerte a discutir si hago las cosas bien. Mira, tú eres así de poderoso, eres así de grande, tú has hecho esto. Le dio una lista enorme. Que Job ya después le dijo, no, pues es que tú quieres que te respondan. Dios le dijo, a ver, ponte de pie, cíñete tus lomos, prepárate, vamos a discutir y tú me vas a responder. Y cuando le tocó responder a Job decía, no, pues tengo que poner mi mano sobre mi boca y callar. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? Yo pensé que sabía, pero ya ahora me doy cuenta que no sé. Dios le sigue diciendo más cosas, enseñándole que Él es grande, Él es soberano, Él tiene control de todo. Y Job termina concluyendo, wow, ahora te veo, Señor, ya comprendo más cómo eres. Y si eso para mí, les quiero dar mi interpretación de la historia, quisiera que la compartieran conmigo, convencerlos de que es una buena interpretación. Para mí, si ahí se acabara el capítulo de Job, que ese fuera la bendición que él recibe, se acaba su vida, no pasa nada. Está perfecto la conclusión. Pero aparte Dios le quiso añadir en esta vida lo que le habían quitado sin merecerlo. Y le dio el doble de posesiones que tenía.
Está increíble la bendición que le da Dios a Job. Pero la principal bendición, aparte de poder tener vacas, toros, camellos, ovejas, Job podía decir, conocía al Señor de una manera muy diferente. Esa por sí sería la bendición que todos necesitamos. Que en medio de las aflicciones ponernos a discutir con Dios, en este caso Job casi que se quería poner a las patadas, al tú por tú, de que a ver, tú dime por qué lo hice mal y yo te voy a contender para que veas que tengo razón. Y ahora conoce a Dios de una manera increíble, en el que Dios mismo, de una manera perfecta, le dijo cómo iban a hacer las cosas. Ese es el segundo ejemplo de un Dios que tenía un propósito para todo ese sufrimiento. Este sufrimiento no es a causa de pecado. Involucra luego malas intenciones, malas interpretaciones de la gente. Pero simplemente sucedió en la soberanía de Dios con un propósito. Y creo que yo creo con muchos propósitos. Porque Dios es tan sabio que no nada más piensa en línea recta. Su pensamiento no es nada más tridimensional, que dices alto, ancho, angosto. También es multidimensional y abarca muchísimos eventos al mismo tiempo. Por eso creo que sus propósitos, Él puede tener 1000 propósitos para una sola acción. Y Dios la hace porque Él tiene algo que quiere hacer. El principal propósito del Señor es mostrarnos su gloria. Como es un Dios de amor, no es un Dios así vanaglorioso que se quiere mostrar como el mejor. Es un Dios de amor, nos quiere mostrar su gloria. Quiere que estemos tan cerca de Él que mandó a su Hijo que muriese por nosotros para poder estar en la eternidad con Él. Como un propósito general, global y principal. Y ahorita vamos a ir más para allá. El tercer ejemplo que les quiero poner, este va a ser un poquito más rápido, es la vida de Jesús. Cuando Él muere, en su sacrificio había muchos pecados involucrados. Judas al traicionarlo, la envidia de los fariseos, las mentiras que dicen en su contra, las blasfemias, el golpearlo sin haber tenido el juicio todavía, el escupirle, el clavarlo en la cruz, darle muerte por algo que él no tenía la culpa. Y mientras todo esto está pasando, si te pones también del lado de María, como lo hicimos con Jacob, también está sufriendo. Y es Dios indiferente al sufrimiento de María. A Dios no le importaba. Tenía que pasar de esa manera para que María sufriera lo más que pudiese, para que sus discípulos tuvieran ese miedo. No pudo haber el Señor detenido a Pedro para que no lo negara y evitarle ese sufrimiento, esa amargura en su corazón por haberle fallado al Señor. Pero Dios, teniendo varias cosas en mente, en su soberanía lo permitió y lo limitó para que fuera como Él estipuló que fuera. Y uno de los principales propósitos que Él tenía era nuestra salvación. Y Jesús tenía que morir. Y para ser Dios mismo hecho hombre, tuvo que tener una madre, y esa madre pegada con Él, pues iba a sufrir en su muerte. No es que Dios se deleite en eso, pero Él tiene de vista algo más importante. Como les decía de su pensamiento, que me lo imagino como si fuera multidimensional. Nosotros, todas las cosas que vemos, las vemos en 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Todo lo vemos así. Y cuando vemos la película de Volver al Futuro, hay un comentario súper que aplicable a este momento. El doctor le dice a Marty, es que no estás pensando en la 4ª dimensión. Estaban hablando de el carro que iba a pasar 88 millas por hora por encima del puente, exactamente a tal hora, y el puente no estaba terminado de construir en el antiguo oeste. Y el doctor le dice, es que no estás pensando en la 4ª dimensión, Marty. Cuando lleguemos a ese punto, vas a ser transportado inmediatamente a 1986. Y en ese momento el puente ya está terminado y vas a poder cruzar a salvo. Y también a nosotros nos falta ese pensar en la 4ª dimensión. Nuestra vida
no es nada más lo que tenemos aquí enfrente. Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 7, que menciona que el predicador ha visto cómo la gente, por ser muy justa, muere. Y que los que les gusta pecar, a causa de que cometen algún engaño o algún pecado, alargan sus días. Si eso es verdad, ¿cómo entonces aplica lo que dice la Biblia? Que si eres así y así y así, obedeciendo al Señor, vas a tener larga vida. Si nos damos cuenta donde hay gente que se le acorta la vida por no querer ofender al Señor y que le dicen, niegas a Jesucristo. No lo niego, y ahí vas al Coliseo Romano. Porque nos falta pensar en la cuarta dimensión, Martí. Porque nuestra vida no es nada más esto material. No somos existencialistas. Sabemos que hay vida después de la muerte y sigue siendo la vida. Y si no morimos, que el Señor viene por nosotros, seguimos allá, trascendemos este mundo. El Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción. No está preguntando, no está suponiendo, va a tener aflicción. Y luego el siguiente comentario dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como les decía que Dios es un Dios soberano en la adversidad. En el mundo vamos a tener también adversidades, esas aflicciones. Y en vez de que la Biblia te diga, anímate, o esos malos consejos de no estés triste, la Biblia te dice, pero confiad. Como si el remedio, el camino, los pasos que tendríamos que dar para no tener esa aflicción o para sobrellevar, porque no digo que la quite, pero para poder sobrellevar y resistir la aflicción, es la confianza en Jesucristo, en que Él venció este mundo, Él trascendió este mundo, y nuestras cosas que nos pasen aquí no van a trascender de este mundo. Si alguien me cortara una mano, yo podría estar triste porque ya no puedo hacer muchísimas cosas de las que quería hacer con esta mano. Pero mi cuerpo va a ser cambiado y voy a trascender a esto y vamos a estar con el Señor, y entonces el propósito se va a cumplir. Y ahí es donde se va a alargar la vida. A los que pecaron, la vida se les va a cortar porque en el momento de la muerte van a tener una muerte segunda. Tenemos un Dios que está en control de tantas cosas, en tantos momentos. Y platicando con Omar, estábamos hablando acerca de la voluntad de Dios, que Él sabe por qué hace las cosas. Y es como si Él tuviera un GPS. Como si nosotros tuviéramos ese GPS que fuera el Señor para decirnos por dónde ir. Y yo empecé a pensar en la vez que fui a visitar a Ana y a Pedro allá en San Antonio. Nos fuimos en mi carro y ya que estábamos ahí, Alice y yo quisimos salir al zoológico de San Antonio. Yo no conocía la ciudad y nunca había manejado en San Antonio. Está padrísimo manejar en unas calles enormes y bien pavimentadas como las de allá. Pero lo que yo hice fue poner el mapa, ponerle la dirección y pedirle las indicaciones. Y como yo no conozco la ciudad, si ahí decía vuelta a la derecha, y es vuelta a la derecha. Yo no cuestioné el GPS, porque no conozco. Pero, si es una ruta que conocemos, en el caso que Omar me decía que él quería ir de su casa a Montemorelos, él se lo pone y él puede ver, mira, me dice que me manda por Revolución, yo me quiero ir por Garzazada, yo me quiero ir por esta otra calle, mejor le saco la vuelta acá. O pasando ese Walmart, ahí hay una gasolinera a la que yo quiero llegar. El GPS me está diciendo que no me vaya por ahí, pero es que yo quiero llegar a esa gasolinera. Y me amacho y le digo, porque yo conozco mi ciudad, le digo, me voy a ir por aquí, y no le hago caso a la dirección. Cuando llego, la calle está cerrada. Hay una inundación, no se puede cruzar o algo, y me doy cuenta de, por eso no podía pasar ahí. Por eso me recomendaban irme por aquí. Nos pasa algo similar con el Señor, porque estamos acostumbrados a nuestra vida, que luego yo pienso que ya me sé mi ciudad, ya me sé mi vida, ya tengo la idea de por dónde quiero pasar y qué es lo que necesito que ocurra. Y quiero que sucedan las cosas de esa manera. Y me peleo con el Señor, porque quiero que las cosas sucedan en este orden, en este momento, en estas circunstancias. Y no tenemos esa confianza
como cuando yo le tuve la confianza a mi GPS en San Antonio, que él sabía más de la ciudad que yo. Y tratamos a Dios de esa manera porque yo ya me sé mi vida, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que quiero que pase y lo que estoy luchando por que pase. Y lo que les quiero invitar es a seguir pensando en esa cuarta dimensión, en tener nuestra vista en que vamos a ir al cielo con el Señor, ya sea aquí, ya sea donde sea que estemos, pero que estemos con Él, que sea una vida eterna con un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Jesús nos dijo que hagamos tesoros en el cielo donde la polilla y el hollín no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque tenemos que tener esa esperanza de que allá están las cosas importantes. Pero son cosas tan grandes que no nos caben en esta cabeza. El hablar del concepto de eternidad, pues más o menos lo podemos entender, pero no lo alcanzamos a vislumbrar. El concepto de la vida eterna con el Señor, de ver la gloria, no nos cabe en la cabeza. Lo entendemos y lo creemos, como cristianos lo profesamos y hasta lo predicamos, pero constantemente necesito que me lo recuerden. De decir, oye, es que no le des tanta importancia, esto no es todo. Y platicando yo con Alice acerca de nuestros planes de boda y lo que quiero que suceda, pensando también en esta predicación, le decía, es que lo importante es que estés tú. Quisiera que fuera aquí, quisiera que fuera así, que con estas personas, que no hubiera pandemia, que si hubiera, o sea, las cosas, los detalles pueden variar. Pero lo importante es que ella sea la que me diga, me acepto, que yo le diga a ella. En ese sentido de ir reduciendo las cosas que son vitales. Por ejemplo, con Esteban. Él no tenía pensado morir apedreado. Él no esperaba que ese fuera su final en esta vida. Pero sucedió, él dio testimonio de la revelación que estaba viendo, porque estaba viendo a Dios, a Jesucristo en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo apedrearon por decir esa verdad. Y Esteban todavía podía decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, encomendarle el espíritu al Señor y ya me voy. Porque las cosas que estamos planeando pueden ser bonitas, buenas, necesarias, urgentes, pero lo esencial está allá en el cielo con el Señor. Entiendo que yo no he vivido lo que tú has vivido, que yo no he pasado tal vez por los dolores que estás pasando, y estoy pensando en la familia Rojas, en que yo no he perdido a un hijo, yo no he perdido a una hermana. No puedo decirte que comprendo tu dolor, que lo sé todo en cualquier situación que te esté pasando. Es muy probable que a mí no me haya pasado. Y tampoco digo que está mal tener adversidad y sentirse afligido y estar triste. No es no cristiano el sentirse mal. Yo creo que antes de decirle a las personas, anímate, ten fe, Dios va a estar contigo, tenemos que abrazarlas y llorar con ellas. Porque el dolor es real. Y en medio de todo eso, nos conviene recordar que Dios es soberano, que Él tiene control de todas las cosas, aunque nos duela. Él tiene un buen plan y un buen propósito para nosotros. Si yo llegara a vivir 90 años, serían un suspiro, un soplo. Es como la hierba que se seca comparada con la eternidad. ¿Ustedes creen que Esteban cambiaría lo que ha vivido con Dios en el cielo por tener un final diferente? Pues no. Pablo lo dice de alguna manera en que, híjole, ya me quisiera yo ir porque el morir es ganancia. Hay cosas que hacer aquí, pero pues si me dan a escoger, yo me voy con el Señor. Hay una historia también en la Biblia de un rico y de Lázaro. Lázaro tuvo en su vida males y ahora es consolado. Y quiero ponerlo en la correcta perspectiva, porque a veces damos los testimonios como si qué duros son esos males y qué buena la historia de Job, que Dios le regresó el doble, la de José, que Dios lo puso como segundo de Egipto. Pero no tiene que ser así.
Yo no quiero glorificar la tristeza, pero o los problemas, o el que te vaya mal en la vida, y tampoco quiero que se vea como algo glorioso y santo, el que te vaya bien y Dios te prospere. Cualquier cosa puede estar dentro del propósito del Señor. Quiero hacer un énfasis muy fuerte en que independientemente si ves que se cumple justicia en esta vida, Dios no se queda con nada y en la eternidad vas a encontrar ese consuelo. Esas aflicciones del justo, el Señor las tiene en cuenta. Por algo es el que tiene todo en cuenta de nuestra vida, que enjuga nuestras lágrimas. Él va a ser el que enjugue nuestras lágrimas y se va a acabar el llanto y se va a acabar el dolor. Ya no va a haber cansancio, vamos a correr y no nos vamos a fatigar, caminar y no nos cansaremos, dice la Biblia, y estamos esperando ese momento glorioso en el que nos vayamos con el Señor. Y es donde empezamos a tener un poquito de esperanza y de gozo en medio de las cosas feas, porque Dios va a estar allá y yo voy a estar con Él. Un Dios soberano no se puede aceptar fácilmente si estoy pensando en que me tiene que ir bien en esta vida. Y Dios no lo ha prometido. Yo pecaría si te explicara que todo va a estar bien y que Dios te prometió que tú eres un hijo de rey y que entonces tú eres un príncipe que mereces todo el oro y la plata porque el Señor es el dueño de... No es una doctrina correcta y completa. Y tampoco el glorificar la pobreza, el castigarte, el sufrimiento a ti mismo. Tampoco. Yo lo que le estoy diciendo en este momento es que te vaya bien en esta vida o tengas cosas muy difíciles por las cuales atravesar. Dios tiene un propósito. El principal en el que podemos confiar es estar con Él en la gloria. Para lo demás, puede tener 1000 propósitos para una situación difícil. Y en esa aflicción, confiamos. Jesucristo venció el mundo y trascendió y nos está regalando la oportunidad de estar con Él. Cuando pasemos por momentos difíciles, o si estás pasando en momentos difíciles, lo que quisiera pedirte es que no los pases solo. Acércate a hermanos, mándanos un mensaje, explícanos qué es la situación, mínimo para llorar contigo, para orar pidiendo que el Señor en su voluntad nos tenga misericordia, nos escuche y haga cambios, con la esperanza de que Él los haga, pero con una fe bien fuerte en que su voluntad es mejor. Aunque duela en este mundo, aunque duela en lo que estamos viendo, lo que nos esté pasando, lo que le esté pasando a alguien más, Dios todavía tiene el control y limita las cosas para no tentarnos más de lo que podamos resistir, para no darnos más tristeza de la que podamos resistir, como para que nos digan maldice al Señor y estemos orillados a eso porque ya no lo pude resistir. Dios lo limita para poder en la eternidad tener todas esas ventajas y beneficios. Independientemente de lo que aquí pueda pasarte en el mundo, no seas apegado al dinero porque puede cambiar, no seas apegado a tu familia, que tu felicidad no la den las personas que te rodean, las cosas que posees, porque todo cambia. Pero si creemos que un Dios es soberano, aún en la adversidad, empezamos a vislumbrar, ¿cómo es esto posible? Es que Dios tiene control. Entonces, ¿para cuándo son las promesas? Si yo veo en la Biblia gente que haciendo el bien les pasó mal, y ahí yo veo gente que haciendo el mal todavía conservaron la vida, y el Señor tiene control de cada una de esas cosas. ¿Cómo es entonces justo? Porque hay eternidad y un juicio. Aunque hayas pensado que en este mundo te fue bien, según tus estándares, o próspero según tus estándares, vas a llegar al momento en el que estemos en el juicio de Dios. Y ahí dice la Biblia que lo encubierto y lo escondido del corazón de los hombres va a ser descubierto y no va a haber secretos, sino todo va a salir a la luz. Ahí no nos podemos quedar con nada. El Señor va a ser completamente justo en su juicio. Ahora, para la gente que me está escuchando y no había escuchado esto del juicio y del sacrificio de Jesucristo, nosotros como personas pecamos. La paga del pecado es muerte.
La consecuencia del pecado es separarte de Dios. Dios puso esa regla y la consecuencia que había para poder resarcir ese pecado es que alguien tenía que morir. Y Dios dijo, bueno, pues mínimo, si no va a morir una persona, bueno, vamos a bajarle un poquito y sacrifica un animal entonces. Y ese sacrificio cubre tu pecado, no lo borra, lo cubre. Porque pues, no se compara la vida de un animal, la vida de un pollo, la vida de una vaca con la vida de una persona. No cuestan lo mismo. Entonces Dios ideó un plan en donde dijo, yo mismo voy a morir por ellos. Y el sacrificio de Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, que murió por nosotros, y su sangre, como Él nunca pecó, su sangre ahora sí cubre nuestra deuda y la deuda de todos, porque ya no es un precio inferior para cubrir tu pecado, es algo más excelente que vale mucho más que la vida humana, la vida de Dios mismo, de alguien que nunca pecó, completamente justo, obediente, perfecto, y Él fue el que murió por nuestros pecados. Lo que la Biblia dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bautízate, demuestra que tu fe está ahí, demuestra que el Señor está haciendo cambios contigo y te regala esa vida nueva. En la Biblia no existe una oración específica de qué es lo que tienes que hacer. Jesucristo lo que le decía a la gente es arrepiéntete y no peques más. Y las sentencias son cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, si esa es la forma, nosotros lo hemos resumido a una oración para que confieses lo que estás creyendo, que tienes que decirle al Señor en tus propias palabras, en tu momento, sin repetir las mías, porque tienes que creerlo, que Jesucristo es el Señor, que Él murió por tus pecados, que su sangre se derramó para perdón de tus pecados, que tú merecías un castigo por esos pecados y te tienes que arrepentir por ellos, y entonces la sangre de Jesucristo en el que estás creyendo te limpia de todo pecado. Si aceptas ese regalo del Señor, empieza una vida nueva de la cual podemos hablar más adelante, una regeneración de la persona donde ya no es esclava del pecado. Y entonces puedes disfrutar de los beneficios que los que estoy platicando, de ir al cielo y estar con el Señor, donde las mejores cosas van a estar allá. Quiero otra vez hacer énfasis en que tenemos que ser cristianos, ya con esto termino, de que tenemos que ser unos cristianos que están pensando en la cuarta dimensión, en el tiempo que vamos a estar allá con el Señor, que eso es lo importante, nuestros tesoros tienen que estar allá, y tienes que recordárselo a la gente con la que vives, y ellos te lo tienen que recordar a ti, porque son términos tan abstractos, tan grandes, que nos superan a nosotros, que se nos olvidan, y no vivimos con ellos, vivimos con lo que nuestros sentidos se alimentan, que es de todo esto que vemos en 3 dimensiones. Recordemos la cuarta. Nos falta el tiempo eterno para estar con el Señor. Y espero que lo que les he estado platicando en este momento haya sido de bendición como lo fue para mí. Encontremos consuelo en que Dios tiene control de las cosas, en que Él no se queda con nada, es completamente justo. Te ama muchísimo, pero es completamente justo también para hacer las cosas. Y entonces nos podemos vivir con un poquito más de esperanza, teniendo los ojos puestos en Jesús, allá en la eternidad, y no vivamos tan afligidos. Van a pasar cosas y voy a necesitar que estés ahí conmigo para ponerme el hombro cuando me pase algo malo. Amigos, yo necesito y quiero estar con ustedes, y como les decía yo a Israel por teléfono, me gustaría ir y darles un abrazo. En tiempos de COVID no se puede, pero necesitamos que estar ahí unos con otros, porque en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero confiad, el Señor venció al mundo. Y ese regalo de vida que Él nos da, nos los está regalando también nosotros a mí, para que vivamos con Él después de este mundo y vencerlo también. Quisiera que oráramos para encomendarnos al Señor. Espero que tengas un excelente domingo, inicio de semana, que tu semana sea bendecida, que puedas escribirle a alguien acerca de la bendición que es estar pensando allá, para que como cristianos, como iglesia, tengamos esa mentalidad, que nos empecemos a acostumbrar un poco más a no darle suma importancia a lo que vivimos y estar expectantes de lo que vamos a vivir en el cielo, con el Señor. No digo que no sea importante, digo que lo de allá es más importante.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la forma en la que nos encaminas para hacer las cosas, para entender. Confiamos completamente en tu soberanía. Tú sabes mejor cómo hacer las cosas. No tienes que pedirnos permiso, ni lo vas a hacer, para hacer las cosas. Y me someto a tu voluntad, a lo que quieras hacer, Señor, pero ayúdame, tienes que darme de la mano para poder pasar por estos momentos tristes, por estos momentos alegres, poder seguir teniendo los pies en la tierra. Te necesito en mi vida, Señor, para que tu propósito en mí se cumpla y que pueda yo estar caminando en lo que tú quieres, Señor, y llevarnos a más y estar de gloria en gloria, como lo dice el Salmo, Señor. Esperamos tanto tu regreso y poder estar contigo de una manera plena, Señor. Ayúdanos a estar de aquel lado, a tener una mente que recuerde que no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de aquí, tenemos una ciudadanía celestial y queremos ya estar allá. Ayúdanos a poder tener eso en perspectiva y recordarlo más a menudo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido suficientemente claro. En caso de que no, como quiera, búsquenme en Facebook. Estoy como BTO, Beto sin la E, Zapata. Y ahí pueden hacerme alguna pregunta, contactarme para, si no fui claro en alguna situación en la que debía haberlo sido, pueden contactarme y seguimos platicando de esto. Espero que el Señor los bendiga bastante y nos vemos en la próxima. Que les bendiga.